la mudanza de la dinastía en España se implantó un nuevo estilo de gobierno. Se restauró la autoridad real, muy disminuida en el reinado de Carlos II, a expensas del poder de la aristocracia y de la Iglesia. Las órdenes que emanaban de Madrid fueron mejor cumplidas. La vetusta maquinaria estatal comenzó a proporcionar rendimientos que parecían imposibles de alcanzar y se arbitraron medios para construir las escuadras y sostener los ejércitos que hicieron posible la recuperación de Nápoles y Sicilia en Italia y a prestarse a la defensa del inmenso imperio colonial en América. Estas pruebas de renovada vitalidad elevaron el muy decaído prestigio de la monarquía borbónica española como potencia mundial. Claro está, escribe Domínguez Ortiz, que nada de esto hubiera sido posible si no se hubieran reforzado también los órganos internos de la administración, haciéndola más rápida y flexible, con medidas como la creación de las intendencias, grandes espacios sometidos a la autoridad de un funcionario nombrado por la corte con amplias atribuciones militares y civiles, derivada del modelo de la monarquía burocrática, autoritaria y centralizada que los Borbones habían puesto a punto en Francia. Tras la muerte de Felipe V, la llegada al trono de Fernando VI, segundo hijo de Felipe y de María Luisa de Saboya, terminó con el gobierno de Isabel de Farnesio, que junto a su camarilla de cortesanos italianos fue inmediatamente apartada y recluida en la granja de San Ildefonso. Terminada la guerra de sucesión austriaca por la paz de Aquisgrán, Fernando VI impulsó una política de neutralidad y paz en el exterior y posibilitó un conjunto de importantes reformas internas llevadas a cabo por sus ministros, don Zenón de Somodevilla, marqués de la Ensenada, y don José de Carvajal y Lancaster, francófilo el primero y anglófilo el segundo, gobernantes ilustrados que dirigieron con acierto la hacienda y la política interior del reino y mantuvieron la oscilación de la política exterior española entre ambas potencias hasta 1756, fecha de la muerte de Carvajal y de la caída de Ensenada. El marqués de la Ensenada trató de sustituir el laberinto en la recaudación tradicional de impuestos, repleto de exenciones y privilegios, por un impuesto único y comenzó a realizar su célebre catastro de 1749. Una pesquisa municipal para averiguar el número de habitantes y de bienes y recaudar en proporción a la capacidad económica de cada contribuyente. Creó el Giro Real, un banco para favorecer las transferencias de fondos públicos y privados fuera de España. Así, todas las operaciones de intercambio en el extranjero quedaron en manos de la Real Hacienda, lo que beneficiaba al Estado. Se le puede considerar el antecesor del Banco de San Carlos, que se instituyó durante el reinado de Carlos III. También impulsó el comercio americano y, pretendiendo acabar con los muchos fraudes derivados del monopolio de la casa de contratación, en la que los mercaderes gaditanos no pasaban de meros comisionistas, pues el 90% de la exportación provenía del extranjero, autorizó para ello los llamados navíos de registro, en un total de 12 puertos peninsulares. El nuevo sistema sustituía a las flotas de galeones y permitía que un barco español, previa autorización y registro portuario, pudiera comerciar libremente en América. En solo los 10 años de paz con Inglaterra, los navíos de registro incrementaron por 10 los ingresos para la hacienda española. Al propio tiempo, Ensenada impulsó la construcción de una armada española que sería el punto de partida de lo que en pocos años llegaría a ser la tercera flota europea en importancia. Las relaciones con la Iglesia fueron muy tensas desde los inicios del reinado de Felipe V, ello a causa del reconocimiento del archiduque Carlos hecho por el Papa como rey de España. Se mantuvo una política regalista que perseguía tanto un objetivo fiscal y político y cuyo logro decisivo fue el Concordato de 1753. Por este se obtuvo del Papa Benedicto XIV el derecho de patronato universal para el monarca, el derecho a establecer los beneficios de las sinecuras eclesiásticas, que supuso importantes beneficios económicos a la corona y un gran control sobre el clero. El matrimonio de Fernando VI con Bárbara de Braganza, en la línea de sucesión del reino luso, no ocultaba las intenciones de anudar la amistad con Portugal para alejarla de la dependencia inglesa. Ello requería la delimitación de las fronteras entre Brasil y los territorios españoles del Río de la Plata, motivo de frecuentes disputas e incluso guerras en torno a la colonia de Sacramento, desde la que los portugueses facilitaban el contrabando británico por el Río de la Plata. Las negociaciones llevadas a cabo por Carvajal cristalizaron en el Tratado de Madrid de 1750,
que reconocía el dominio español sobre la banda oriental, es decir, la actual República de Uruguay, y como contrapartida España reconocía a Portugal la soberanía sobre un extenso territorio del interior perteneciente a las misiones de los jesuitas que habían fundado entre los indios guaraníes. Las reducciones jesuitas las integraban 30 pueblos misioneros fundados a partir del siglo XVII en la provincia de Paraguaria, en el virreinato del Perú, que se extendía por amplias regiones del actual Paraguay, Argentina, Uruguay, así como parte de Bolivia, Brasil y Chile. Por la excelente organización económica que permitía su autoabastecimiento, por el alto grado de protección de los indios y los progresos en la alfabetización y la evangelización, estas misiones fueron idealizadas en el siglo XX. El imperio jesuítico fue comparado con la utopía de la ciudad del sol de Campanella. Lo cierto es que los jesuitas se resistieron al cumplimiento de la orden real de desalojo y ello dio lugar en el territorio de las misiones orientales a las llamadas guerras guaraníticas, que enfrentaron durante 2 años a los guaraníes con las fuerzas españolas y las portuguesas, y fueron la causa por la que los jesuitas y sus principales valedores en la corte, el marqués de la Ensenada y el confesor del rey, el padre Rábago, que trataban de obstaculizar el cumplimiento del tratado, cayeran en desgracia ante el monarca. Fernando VI, sin ser un soberano de grandes dotes personales, desoyendo las ofertas de ingleses y franceses que le dirigían para que tomara partido por ellos en la Guerra de los 7 Años, supo imprimir a su política un fuerte carácter nacional y mantener una difícil neutralidad de la que España estaba muy necesitada. Su reinado fue un prólogo de la Ilustración, el comienzo de una era reformista que impulsó un florecimiento artístico con la creación de la Academia de las Bellas Artes de San Fernando y el mecenazgo de la ópera y de la música barroca. Los monarcas protegieron a músicos tan afamados como Luigi Boccherini y otros que incluso se afincaron definitivamente en la corte, como Domenico Scarlatti, maestro de música de la reina Bárbara, o Carlo Brocchi, llamado Farinelli, que integraban la orquesta permanente de cámara del rey Fernando VI. Los monarcas creían que la música era el mejor antídoto contra la tendencia del rey, heredada de su padre Felipe V, a la depresión y la melancolía. Pero cuando en agosto de 1758, con 46 años, murió tras una larga agonía en el convento de las Salesas que ella misma había fundado, la reina Bárbara de Braganza, por la que el rey sentía un profundo afecto, su desaparición desencadenó un proceso mental que en menos de un año acabó con la razón y con la vida del rey.